Hay ciertos puntos clave que logran que las producciones cinematográficas de Kubrick no solo sean únicas y revolucionarias, sino irrepetibles. Se trata de un director de culto cuyo paradigma sigue guiando los pasos de otros directores tanto en la técnica como en el trato sutil de la temática. Kubrick cuenta con una trayectoria como director de cine en la cual ha logrado demostrar en más de una docena de largometrajes producidos entre 1951 y 1999 un enfoque personal y pesimista con respecto a la evolución del género humano. Desde el punto de vista técnico y creativo destaca su milimétrica visión fotográfica y su genio como director, productor, guionista, y sus posibilidades y estrategias a la hora de abordar la metáfora para dar forma al concepto, logrando conceder una forma a sus protagonistas, siempre empapados de misterio con una psicología muy personal e identificable. Hay que tener en cuenta aspectos biográficos de Kubrick para entender lo que hace tan especial a toda su obra. Stanley Kubrick nace en 1928, periodo de entreguerras, en la zona del Bronx en Nueva York, la misma ciudad en la que un año después de su nacimiento se produce el crack de la bolsa que dio lugar a la Gran Depresión. Desde muy temprano adquiere de su padre el gusto por el ajedrez y la fotografía, y quizá de ahí su perfección en el trato de las perspectivas con puntos de fuga perfectamente cuadriculados y su pasión por los temas bélicos y de combate. Esto último también encuentra un foco contextual en el que se inscribía el cineasta, es decir, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría, todas ellas retratadas en algunos de sus filmes. Tras terminar sus estudios preuniversitarios y a partir de su gran visión fotográfica, la revista Look lo contrata como fotógrafo en prácticas, donde ganó una importante experiencia y alcanzó a fijar una nueva perspectiva fotográfica. A partir de esa experiencia, Kubrick logra alcanzar un nivel económico con lo cual pudo sufragar su primer cortometraje documental, Date of the Fight. De esta forma comenzaría su nueva etapa como realizador cinematográfico, pues el incipiente éxito basado en un riguroso esfuerzo continuo le permitió dejar la revista a la edad de 21 años. Sus conocimientos cinematográficos se basaron en las obras de Pudovkin, Eisenstein y Stanislavski, lo cual fue fundamental en su planeamiento del montaje. Su segundo cortometraje antes de dar paso a proyectos más ambiciosos fue Flying Padre, un año después. Tras estos dos cortometrajes se aventura a realizar un proyecto más amplio. Este primer largometraje fue Fire and Desert, del que después admitiría no sentirse muy orgulloso a pesar de la alegórica estructura y la concepción poética en el que él mismo recalcaba, pero gracias al cual obtuvo la experiencia de rodar un largometraje nutriéndose de nuevas técnicas. En él, Kubrick afirma su primer, aunque no último manifiesto antibélico de hombre perdido en la inmensidad de la hostilidad. Más adelante veremos la reprobación de Kubrick ante la guerra en filmes como Paths of Glory, o en la sátira de Dr. Strangelove, o en Full Metal Jacket. Durante la realización de su primer filme contaba con un muy número escaso de personal, lo cual le ayudó a conocer con más exactitud y precisión el mundo de la cinematografía y todo de lo que él se derivaba. A pesar de los problemas económicos de postproducción en Fire and Desert, rápidamente se comenzó a consagrar Killer's Kiss, estrenada en 1955 y con una habilidad visualmente superior, pues Kubrick pudo demostrarse 4 meses en el montaje de los efectos de sonido al haberse agotado los fondos y no poder disponer de un ayudante de montaje. Durante la realización de esta película, Kubrick conoce a James B. Harris, con quien establecería una relación profesional productor y director que se mantuvo en otras 3 películas, The Killing, Paths of Glory y Lolita. Con The Killing, basada en la novela de Lionel White, Clean Break, de 1955, Lionel White es un autor reconocido por otras obras llevadas al cine como Pierrot el Loco, el cual aparte de Jean-Luc Godard, también Quentin Tarantino tomó su tema principal en Reservoir Dogs. Kubrick comienza a sentirse cómodo y la reconoce como la primera película realmente propia de su estilo. Con un presupuesto mayor consigue contratar mejores actores y después del éxito, Kubrick y Harris son contratados en Hollywood para realizar largometrajes basados en obras literarias, cuyos derechos fueron perdidos posteriormente por el jefe de producción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Sin embargo, la idea pareció interesar a Kubrick y en colaboración con Calder Willingham y con el ya mencionado James Harris, desarrolla una nueva idea también antibelista, basada en un suceso real acaecido durante la Primera Guerra Mundial. Un general perturbado y sin valores que envía a la muerte a 3 de sus hombres. Esta historia se recoge al de la novela Paths of Glory, de Humphrey Cobb, que Kubrick leyó accidentalmente de adolescente. En un principio el guión fue rechazado, pero el hecho de que Kirk Douglas aceptase el papel supuso
supuso un fuerte empuje económico para la realización del nuevo largometraje estrenado en 1957. Ciertamente fue prohibida en Francia y en países asociados como Bélgica, España, Suiza e Israel. En cuanto a la censura se refiere, debido a la difamación que suponía sobre su ejército y las corruptas e injustas leyes de las autoridades militares. La historia finaliza con un happy ending amargo en donde aún pervive un ápice de esperanza en la corrupta y fría sociedad a la de existir en el fondo de las aparentes almas adormecidas y podridas. Un ápice de emoción con la cual sazonar sus pecados y sus nostalgias. Siguieron varios años de decepciones en Hollywood, en los que Kubrick no consiguió poner en marcha 2 guiones proyectados para Gregory Peck y para Kirk Douglas, y tuvo insatisfactorios desacuerdos del proyecto con Marlon Brando en Y.A. Jacks, que finalmente lograría salir a la luz bajo la dirección de Brando. El mismo Douglas le ofrece dirigir a Spartacus, y Kubrick aceptó a pesar de tener que dirigir sin opción a editar el guión. Kubrick tampoco reaccionó a estar muy orgulloso de haber dirigido ese filme. La siguiente película comenzaría a rodarse antes de la finalización de Spartacus. Kubrick dirige por última vez junto con el director James Harris y ambos deciden llevar a cabo la producción de Lolita, un bestseller de Vladimir Nabokov, a quien contrata para elaborar el guión, que Kubrick reescribe. Se trata nuevamente en forma de flashback, pero en este caso de 4 años repitiéndose el primer y último plano del filme. Antes de convertirse en un bestseller internacional, esta obra literaria fue publicada por un director pornográfico. Las escandalosas alusiones aptas para la censura en la que se expresa el amor obsesivo del protagonista por una adolescente de 12 años fueron blanco de críticas en una América puritana. Desde esta adaptación de Nabokov, Kubrick logra controlar cada paso de la producción sin ningún tipo de restricciones en sus propias decisiones artísticas. Durante la realización de este largometraje, el director se traslada a Inglaterra y a partir de ese momento, todas sus películas serían rodadas allí. Ya sin la colaboración de James B. Harris, da un salto hacia un nuevo largometraje cuya idea se gesta gradualmente en los intricados y complejos laberintos mentales de Kubrick. Poco a poco se fue informando acerca del conflicto nuclear durante la Guerra Fría, dando a luz al nuevo proyecto antibalista subversivo de tintes satíricos titulado Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, a moving picture. Para ello se basó en la novela que leyó más adelante en Red Alert de Peter George, con temas adicionales de Terry Saunter, del que Kubrick reclama su ayuda para introducir la mordacidad y el humor negro a unas semanas del inicio del rodaje. El mismo director reconoce que esta sátira fue producto de la aleatoriedad al haberse percatado de que la estructura del libro, en la que se producen las 3 acciones paralelas sin continuación entre sí, facilitaba la introducción del humor negro, para lo cual utilizaron nuevos guiones de Terry Saunter. En la nueva reescritura, Kubrick decide otorgar otros nombres a los personajes en relación con la sexualidad humana, Buck Thornton y Marky Muffley, lo cual es significativo pues hay una continua referencia denotativa en la relación al sexo. Buck Thornton significaría el hijo del pene hinchado, y Marky Muffley se relaciona con la homosexualidad según el significado del nombre. En el largometraje, al igual que en el resto de la filmografía del director, observamos cómo se muestra escéptico ante un posible avance positivo en la racionalidad humana. De ahí su ácido sentido del humor, que acentúa la realidad al mostrar trivialidades bastante incongruentes en el ámbito bélico. Esta misma visión deshumanizadora puede plasmarse en la siguiente película conceptual, filosófica y puramente visual. Sin apenas trazos verbales, 2001, una odisea del espacio. Esta está planteada a modo de estudio psicológico, relacionado con la evolución intelectual del ser humano, sobre la cual se muestra una imagen decadente, fría y solitaria. En un principio se muestra el despertar del hombre dando paso al superhombre. Aquí el progreso técnico da lugar a una decadencia moral traspuesta al mundo informático, en el cual nos encontramos como producto apocalíptico del ordenador HAL 9000, cuya inteligencia paradójicamente parece subyugar a la capacidad humana, su propia creadora. Esta obra de arte marcó un antes y un después en Hollywood y en la propia concepción de Kubrick, que a partir de aquí crearía producciones totalmente diferentes a las anteriores. Tras la odisea homérica extrapolada a lo especial, la visión decadente mostrada fue en aumento hasta presentar su siguiente proyecto puramente distópico en una de sus películas más célebres.
La Naranja Mecánica. No sin antes de haber incurrido en un intento fallido de llevar a la gran pantalla un filme, Napoleón, que recogiese de forma detallada y fiel históricamente la vida y pericias de Napoleón Bonaparte. La Naranja Mecánica también trata aún más que un factible futuro en la visión involutiva del genio romano, que Kubrick ya habría extrapolado en anteriores películas. En este caso muestra la más aterradora a través de la figura del protagonista, como sembrador de violaciones y ultraviolencia, distopía ya plasmada por el escritor George Orwell en 1984. De nuevo, Kubrick se basa en una obra literaria homónima de Anthony Burgess, la cual nos plantea como axioma fundamental la tiranía y la deshumanizada sociedad en el momento de subyugar y someter al hombre como individuo. La arreglista Wendy Carlos y el director Stanley Kubrick colaboran en la creación de la banda sonora, cuyo tratamiento será de un minucioso estudio y servirá de catalizador psicológico en el avance emocional del protagonista. Tras un cuidado en la realización, la película finalmente fue estrenada en 1971. El siguiente largometraje que buscaría proyectar Kubrick, Barry Lyndon, se basa en la novela homónima de William Makepeace Thackeray, inspirada en la novela de Henry Fielding. La historia narra las andanzas y evoluciones del maleable Barry Lyndon, y el movimiento lento de los personajes al compás del paisaje irlandés te permite llevar a cabo una historia lineal y nostálgica teñida de música romántica, además de realizar un filme neutral, en el que no existe empatía ni identificación con los personajes, sino un efecto de distracción. Kubrick fue el primero en buscar romper con los anacronismos visuales y de iluminación empleando luces naturales de la época, sin focos a pesar de la oscuridad de las tierras británicas. El primer plano fijo ya muestra la ironía y el sentido del humor que tiñe la obra de Kubrick. Su estreno se produce en 1975, siendo un fiasco taquillero en casi todas las salas excepto en Francia. Tras 5 años se estrenaría con la Warner el siguiente filme de Kubrick, El Resplandor, basada en la novela homónima de Stephen King. De nuevo, el tema principal explota la violencia intrínseca en el ser humano individual, la locura tan presente en los personajes alineados en la obra de Kubrick. Alex Delarge en La Naranja Mecánica, Jack Reaper en Doctor Strangelove. El misterio turbador, el terror psicológico y el resplandor psicótico de sangre y violencia envuelven la historia de espíritus que asola el Hotel Overlook. Kubrick nos transmite la clave del filme cuando señala que Freud decía que lo inquietante es el único sentimiento del que podemos tener una experiencia más intensa en el arte que en la vida. Si hubiera que justificar de algún modo el cine de género, creo que solo con esta afirmación bastaría para certificarlo. A Full Metal Jacket se hizo esperar 7 años hasta su estreno en 1987. En esta ocasión, Kubrick realiza una adaptación de The Short Timers, novela escrita por Gustav Hasford, corresponsal de guerra en Vietnam. A pesar de que Kubrick quiso borrar toda huella de retórica antibelista para realizar una película que se contenta con mostrar la guerra como fenómeno, finalmente se muestra la frialdad en las decisiones en el trato hacia las personas que impregna en el ambiente bélico en una especie de conductismo grupal y militar. Desde el principio, el instructor de la marina exhala una agresividad acusada e indiferente de las consecuencias que aquello pudiese generar. Kubrick no pierde el sentido del humor a la hora de retratar a las personalidades en un ambiente de guerra y de abandono ético. Tras 12 años de intensa actividad sin resultados, se estrena Eyes Wide Shut, el filme póstumo de Kubrick que ya había proyectado años antes. Para este filme, Kubrick adapta una novela de Arthur Schnitzler, donde Nicole Kidman y Tom Cruise encarnan una pareja de esposos que vive una historia de celos conyugales, desarrollada en una atmósfera que cabalga el sueño y la realidad. Antes de la proyección pública de la última película de Kubrick, se hace el silencio en el mundo del cine cuando fallece el 7 de marzo de 1999, dejando más de una docena de obras maestras, sin embargo con la sensación de habernos querido contar algo más. En resumen, ¿cuáles son esas características que Kubrick convierte en su propio género?
¿Cuál es esa temática central de la que parece estar tan obsesionado retratándolo en todos y cada uno de sus filmes, aunque de maneras diferentes? En la mayoría de las películas podemos observar la importancia que Kubrick concede a la temática político-social, tiñendo de amargas críticas se ha hecho de la injusticia en todos los tiempos y espacios. Lo vemos en su primer largometraje, Fire and Desert, donde hay una crítica al hombre en cuanto a una especie absurda se alimenta de la locura de la guerra. También en la antibelista Paths of Glory, donde el egoísmo y las mentiras son la base de la subsistencia, aunque en este caso Kubrick guarda esperanzas y queda patente que el bien termina subyugando al mal, al menos en teoría. Lolita encierra en su trasfondo ético una triste consideración del hombre como animal social que únicamente busca saciar sus apetitos, sin ética ni consideración hacia el resto de las personas. La concepción satírica y el tratamiento del humor negro salpicado de una realidad hiriente son elementos muy habituales en el estilo de Kubrick. Esto lo vemos en Doctor Strangelove, también antibelista, pero sin miedo a mostrar todas las carencias éticas, la empatía y frialdad del ser humano. 2001, una odisea del espacio, aunque más conceptual, también se centra en la figura del hombre y además muestra el desencanto evolutivo del ser humano en su relación con las máquinas del futuro y su mal uso. Elementos que recuerdan mucho a La Naranja Mecánica. La visión decadente está presente en el trasfondo del concepto. En La Naranja Mecánica parece más unificado el concepto de desesperanza hacia una especie mala por naturaleza, e impresiona más el hecho de observar cómo el hombre en particular y la sociedad en general caminan en el sentido opuesto a la razón, a la lógica y la ética. El futuro de la humanidad no parece albergar muchas esperanzas. Lo que nos espera es lo que hemos creado. En las películas posteriores a La Naranja Mecánica, Kubrick mantiene la temática del hombre como ser solitario, con el interior alineado con respecto a la sociedad que le rodea y con un estudio profundo en la psicología del protagonista principal, como también vemos en Barry Lyndon, donde la abnegación de Barry marca el fin, teniendo su propio sentido de la ética y la humanidad, o como vemos también en El Resplandor, donde vuelve a aparecer al igual que en La Naranja Mecánica la violencia innata del hombre y engendra en la propia sociedad. A Full Metal Jacket trata de forma satírica la frialdad de la guerra y del odio, y Eyes Wide Shut busca transmitir de forma psicológica la frialdad del hombre en el amor. Distopía, involución, deshumanización. El hombre es malo por naturaleza según Kubrick, y así lo retrata en toda su compleja filmografía. En sus propias palabras, hemos nacido como monos erectos, no de ángeles caídos, y esos monos eran unos asesinos armados. ¿De qué vamos a avergonzarnos? ¿De qué vamos a asombrarnos? ¿De nuestros asesinatos, genocidios y misiles? No, sino de nuestras sinfonías, por pocas veces que sean tocadas, de nuestros tratados, por poco que valgan, de nuestros sembrados, por poco que a veces los convirtamos en campos de batalla, de nuestros sueños, por más allá que solo raras veces se conviertan en realidad. El milagro del hombre no reside en cuán bajo ha caído, sino a qué altura se ha elevado.